Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el cientista político Cristian Zamorano. Apenas terminado el plebiscito constitucional, hace apenas 5 o 10 minutos, ¿cierto? Que se entregaron ya las cifras con más del 90% de los votos escrutados. Y vamos a conversar con Cristian después, por supuesto, este resultado. Así bien en caliente. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Oye, el primer análisis, digamos, ¿dónde hay que poner la atención? Sobre la victoria del en contra, yo creo, y sobre algo que yo me llamaría mucho la atención, es decir, acá es una derrota fundamental para el republicano, y donde yo pondría el enfoque de mi análisis es que una vez más el centro de gravedad de la política chilena se encuentra fuera de los partidos políticos. Hay una clara manifestación por parte de la ciudadanía con este voto obligatorio, que por eso hay que tomarlo mucho en consideración, que cuando los partidos políticos cuando un movimiento se transforma en un partido político, este tiende a crear un anticuerpo en la ciudadanía. Si republicano fue exitoso hasta que entró en el juego institucional de los partidos políticos. A partir de ahí, hoy en día, lo que entrega como trabajo es totalmente rechazado, con una gran mayoría, por los chilenos. Y eso que las circunstancias que invitaron a que ellos sean electos, es decir, delincuencia, inmigración, corrupción o lo que sea, hoy en día son peores que a la época donde fueron electos para el Consejo Constitucional. Entonces eso es muy llamativo, el centro de gravedad, y estamos en una continuidad aún del estallido, el centro de gravedad de la política chilena no está en los partidos políticos. Ujú. Oye, ¿y esto de qué manera tendría que hacer, cierto, un viraje en los partidos políticos? Porque escuchamos las declaraciones, ¿cierto? Y bueno, y todo el mundo se justifica en este minuto, todos salen triunfando. Nadie asume, digamos, que la ciudadanía tiene una desafección enorme con la política y con los partidos políticos. Absolutamente, pero que hay, mira, hay que subrayar una cosa. Acá en Chile es un sistema de partidos políticos. Mira la selección legislativa, mira las elecciones de senadores, mira las elecciones de core y de concejales. Es por lista de partido. La constitución que fue rechazada, que acaba de ser rechazada, reforzaba el sistema de partidos. Por ende, los partidos siempre van a decir que esto está todo bien y lo van a justificar porque ellos mismos crean una institucionalidad y ya hacen parte de una institucionalidad que ya está validada, donde ellos tienen el rol preponderante y pueden tener una representación. ¿Cuántos militantes hay en Chile en los partidos políticos? ¿Cuánto representa del padrón electoral? ¿Un 3%? Con suerte. Eso no va a cambiar. Entonces ellos no van a cortar la rama donde están sentaditos de manera muy confortable y bastante beneficiosa bajo numerosos aspectos. Por ende, los partidos políticos van a estar contentos. Esto no cambia estrictamente nada su juego. De hecho, es llamativo que el primer partido que salió a pronunciarse fue la UDI. La UDI, ¿por qué? Porque queda con la obra de Jaime Guzmán, que tanto le gusta alardar que de Ricardo Lagos, pero en realidad de Jaime Guzmán, y hoy en día la constitución de Jaime Guzmán es la tercera vez que es validada contra el censo. Fue validada con el literario institucional que permitió la transición democrática, con ese plebiscito, eso lo dice Cristi, un investigador, fue validado con el rechazo que vimos el 4 de septiembre, fue validado hoy día con este voto en contra. Es decir, en 3 oportunidades se validó a contrario censo la constitución de Jaime Guzmán. Yo creo que el tema constitucional hay que ponerlo entre paréntesis y hoy en día dedicarse a gobernar. Sí, sí, eso va a quedar, digamos, cierto, pendiente probablemente por un buen tiempo. Y el tema, Cristian, y siguiendo un poco la lógica de lo que tú me comentas, es que a quién, a qué árbol, ¿cierto?, se arrima la ciudadanía para que realmente le dé respuesta a sus problemas. Porque si miramos lo que pasó en Argentina o lo que ha pasado en general en los países donde vienen los outsiders, lo más probable es que aquí de repente aparezca un outsider y la gente se vuelque en favor de él, digamos. Pero bueno, tú mismo estás respondiendo, planteando ¿Mm? la pregunta, es decir, yo creo que Boris tenía algo de Milei. De algún modo fue una persona en una circunstancia peculiar, con ese ethos de no ser político, era un dirigente estudiantil que criticaba ¿Mm? una inocencia, un idealismo, ya, boom, salió. Estamos claros hoy en día que desde su elección como presidente podemos decir, y no es para nada ser partidista ni malintencionado, que no estaban listos para gobernar, a ¿Mm? todas luces. Y que mucho de su proyecto estaba en la reforma constitucional, que fracasó el 4 de septiembre. Y hoy en día, con todos los casos de corrupción, va a ser muy dificultoso en lo que viene para el gobierno de Boris. Además, esto no constituye una victoria para ello. Por ende, si no hay árbol
que permite a lo menos dar un poquito de sombra, no es Ujú. que se proteja, ¿ya? ¿Quién surgen? Los populistas. Y en Chile ya tienes emanación de populista. Mate, nuestro amigo Parisi, que duró muy Ujú. poco. Cast tenía algunos aspectos populistas. Era un outsider. Hoy en día, ¿quién quiso aparecer como outsider? Matei. Evin Matei es un outsider de la UDI, bien que sea parte de la UDI. Y cuando escucha lo que le dice la UDI, cuando le dijo, oye, tú tienes que decir, tienes que votar a favor y no en contra, ella saliendo diciendo yo voto en contra, ¿qué pasó? Perdió, ella había olfateado otra cosa. Entonces, van a ser los tiempos del outsider. No lo digo yo, lo dijo un doctor que mucha, ¿cómo decir? Lo que publican sus libros son muchas veces editoriales Sí, de la llamada extrema derecha. Un autor como Alexander Dugin, él ha ya. indicado que en el futuro, en la democracia, él opone al sistema liberal el auge de los populismo integral y de algún Ujú. modo un final de los partidos políticos tal como los conocemos hoy en día. Yo creo que hay populismo por todas partes, basta mirar a su alrededor, basta mirar lo que pasa en Europa y en todo el sistema occidental, esto está marcando mucho. Veo que Chile, quizás por su cultura, se manifestará de otra manera, pero obviamente hay un espacio gigante, un tapiz rojo para que llegue acá una especie de populismo, pero yo creo que el espíritu conservador del país hace que este va a ser juzgado sobre los resultados como en áreas como la seguridad y la economía. Ujú. Oye, y eso, esa lectura, los partidos políticos, claro, tú me decías, están tranquilos, digamos, están en cierto, en el área de confort, siguen estando en el área de confort, pero es evidente, digamos, que se les viene un tsunami. ¿Hay alguna posibilidad de que ellos asuman, digamos, esta realidad y lleguen a acuerdos, por ejemplo, ahora, cierto, que son urgentes en el país para mejorar la seguridad, para mejorar las pensiones, en fin? ¿O tú piensas que esto no va a cambiar nada? Yo creo que muchas veces todo el mundo en Chile detesta la palabra o desacredita la palabra, el concepto de lucha de clase, Ujú. pero si miramos las cosas fríamente, la única vez que la clase política. Y yo me refiero a clase política en el sentido, tenemos todo a nivel como clase social. Gente que gana por encima de 7 millones de pesos, porque eso es lo Ujú. que gana un diputado y senador. Sí. El senador gana aún más. La única vez que reaccionaron y lograron encontrar un sentimiento de transversal y de solidaridad y ponerse de acuerdo es cuando reaccionaron frente al estallido social para proponer el cambio constitucional. Ujú. Es la única vez que en el Congreso todo el mundo estuvo de acuerdo, desde la derecha, desde la UDI, pasando por Ya. Boric, y el Sí, Partido Comunista estaba un poquito dudoso, por el miedo, digamos, a que el por pueblo el le medio pasara por encima. que la otra clase que empujaba, la Sí. clase, el proletariado, que tampoco, Mm, también un garabato hoy en día eso, bueno, lo estaba amenazando. Entonces, boom, mm, encontrar la solución institucional apoyándose sobre la superestructura, otro concepto marxista, es decir, mm, sobre la constitución o sobre el recorrido institucional. Entonces, yo creo que eso va a suceder hoy en día. No, la clase mm, política ya no se siente en peligro. Se siente en peligro cuando va a los resultados, va a ver los resultados de las elecciones, pero en peor de los casos, ¿qué pasa? La única elección unipersonal donde los partidos no tienen una gran influencia es el puesto de alcalde. mm, En Antofagasta ya se han visto populistas, ya se ha visto personas outsider, mm, Karen Rojo, Jonathan mm, Velázquez, son los dos últimos alcaldes de Antofagasta sobre los 2 últimos años. Son personas que no hacen parte de partidos políticos. mm, En Iquique hay una dinastía, veamos qué sucede acá, pero también la ampliación del patrón electoral creo que hace menos fuerte el batallón electoral de nuestros amigos los Soria. mm, Entonces, yo creo que los partidos políticos no se van a poner en tela de juicio porque después vienen las legislativas y ahí toman la mano porque es por lista. Y también mm, los concejales también es por lista. Entonces, no, yo no veo que se van a sentir mal. Lo que acaba de entrar en discusión muy fuerte son quizás las discusiones acerca de los gobernadores y mm, también después los nombres que van a tirar las diferentes veredas para el cargo de candidato presidencial. mm. Ahora, ¿qué pasa con el gobierno con estos resultados, Cristian? De alguna manera, en las últimas 2 semanas prácticamente, ¿cierto? La franja política insistió en que este era un juicio al gobierno de Gabriel Boric. Y en ese sentido, el gobierno podría salir fortalecido, digamos, decir, bueno, estaban ustedes queriendo, ¿cierto? De alguna manera hacer un plebiscito sobre el gobierno y la gente no los acompañó. No, pero tampoco acompaña al gobierno porque Boris no se despega de su 30% y se va a quedar ahí. Sobre todo si sigue yendo a inaugurar plaza y jugando como un niño cuando en Antofagasta se están investigando el caso de corrupción feroz y brutal. Ujú. Yo creo que acá hay algo de dramático que está pasando, es que
la contingencia ha dominado el debate de la Constitución. De hecho, los que estaban en la redacción de la Constitución Mm, olvidaron que estaban en la redacción de la Carta Magna y se pusieron políticos, estaban creando disposiciones que conciernen en realidad una política gubernamental y asuntos legales. Yo creo que a partir de ahí esta votación no cambia gran cosa, porque yo creo que lo importante y la sensación que se tiene es que el gobierno está respondiendo a la contingencia. Y hoy en día eso, lo que se está esperando es que alguien responda a la contingencia, y mientras el gobierno responde a la contingencia, mientras algunos van a obstruir para que esto responda a la contingencia, a los puntos clave, ujú. está dando espacio a los populismos. Entonces, como la elección presidencial está a la vuelta de la esquina, ¿por qué la oposición va a facilitar resolver los problemas si esperamos 2 años más y nosotros sin duda vamos a arrasar con las Ujú. elecciones? Entonces yo creo que es un poquito dificultoso para todo el mundo. En todo caso, para mí no saca ningún fruto de este resultado el gobierno. Yo creo que el gobierno hoy día sí va a tener que gobernar porque ya no tiene más el pretexto constitucional para poder ocultar un cierto laxismo y deficiencia en cuanto a gobernanza. Sí. ¿Y qué pasa con la derecha con estos resultados, Cristian? De alguna manera ahí surge una pelea, digamos, nuevamente de quién, cierto, genera o lleva el timón, o la extrema derecha con José Antonio Kast, o, cierto, la derecha más tradicional, buscando alguna alternativa, alguna carta, digamos, en el naipe, porque también Evelyn Matei queda bastante, cierto, complicada. ¿Por dónde se decanta el tema? ¿Qué es lo que si uno tuviera que hacer política, cierto, ficción, quién va a estar en la papeleta? ¿Va a estar Kast, va a estar Matei o va a ser uno distinto? Mira, yo creo que si hay un gran derrotado hoy en día es la candidatura de José Antonio Cast. Es decir, Ujú, acá, innegablemente hablando, demos la proporción que cada uno quiere darle. ujú, El que es la primera derrota para los republicanos. Algunos de la derecha van a decir, por fin se van a desinflar. Por ujú, fin se desinflan. Ya no creció. Su pick fue ujú, la elección de los consejeros. Entonces, su primera derrota es como en el boxeo. ujú, Si un boxeador, después de una primera derrota, hay que ver cómo reacciona. A veces los tipos se quedan pegados en la primera ujú, derrota y otros que logran a ir más allá, hacer pruebas de más resiliencia y volver a combatir. Veamos qué tipo de combatientes son republicanos. Yo creo que republicanos, desde un punto de vista de orgánico, no están estructurados. Es la persona de José Antonio Caz. Yo creo que José Antonio Caz va a querer ir sí o sí a la elección presidencial, porque no va a dejar a Evelyn Matei, que emana de la UDI, sabiendo que él salió de la UDI para poder ujú, presentarse. Entonces tendría que ujú. ser realmente un gran esfuerzo personal para que permita aquello. Pero innegablemente Matei sale menos dañada y yo creo que sale ganando inclusive con esta elección. Lo que debe lamentar hoy en día Evelyn Matei es por qué no me quedé diciendo que voten en contra, cosa que había dicho desde un inicio y se vio Sí, obligada a cambiar bajo la presión de su vereda política. Pero ella se va a salir reforzada y sin duda mañana van a comunicar sobre el hecho que este tema está zanjado y que hay que empezar a gobernar. Y van a empezar un ataque brutal contra el gobierno, la gobernanza del gobierno, y yo no veo que esto no va a encontrar apoyo dentro del Parlamento, del Congreso. Y para mm, terminar, obviamente esta crisis, esta derrota va a dividir aún más la derecha, algún sector de la derecha, porque ya se están dividiendo ante el plebiscito con este ujú. resultado que vino a confirmarse el malo presagio de algunos. Yo creo que van a aparecer otras cabecillas que van a discutir el liderazgo a la extrema derecha de José Antonio Caz. Ok, Cristian, bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación, ¿cierto? Recién fresquita ahí del resultado del plebiscito constitucional y vamos a tener pues, cierto tiempo para seguir conversando, por supuesto, de Mm, política aquí en Iquique mm, Televisión. mm. Mira, simplemente como conclusión, cuando terminó el proceso que se entregó el proyecto de Carta Magna al presidente de la República, la presidenta del Consejo Constitucional republicana indicó que era esto una constitución para los buenos chilenos. Mm. Aparentemente hay una gran mayoría de malos chilenos. Yo de manera afortunada me reconozco más en esos malos Ya. chilenos que en los supuestos buenos. Ok, muchas gracias, que esté muy bien. Igualmente, cuídense. Ok, nos vemos. Especial de prensa en Iquique Televisión con Cristian Zamorano, analista y cientista político.